Las excelentes aventuras de Bill y Ted. La historia comienza con Rufus, un habitante del futuro del año 2688, donde el aire es limpio, el agua es limpia y, por difícil de creer, hasta la sociedad es limpia. ¡Órale! Que explica que de no haber viajado al pasado a ayudar a unos jóvenes adolescentes, la sociedad del futuro no existiría. Conocemos entonces a Bill y a Ted, un par de jóvenes vagos y tarugos, quienes solo piensan en rock and roll, tanto que es lo único que hay en su cerebro. Y aunque no saben tocar la guitarra, se llaman a sí mismos los sementales italianos. Ups, me equivoqué. Y son tan salvajes que terminan por hacer cortocircuito al estilo McFly. Llegan a la conclusión de que necesitan a Eddie Van Halen en su banda, pero para eso necesitan un éxito musical, pero para eso necesitan guitarras nuevas, pero ¿para qué si no saben tocar? Por eso necesitan a Eddie Van Halen. ¡Excelente! Están en clase de historia y el profesor les pregunta quién fue Napoleón o Juana de Arco, pero los muy tontos contestan que César es el nombre de una ensalada. El profesor les advierte que de no pasar el examen oral, no ese examen oral. En los 80s las comedias no usaban albures ni groserías. ¿En serio? ¿Estás de coña? Una puta mierda. Eso, una puta mierda. Pues de reprobar el examen no tendrá más remedio que expulsarlos. La tarea es sencilla, deben explicar cómo otras figuras históricas verían su ciudad en 1988, pero los muy burros no saben de historia. En eso llega por ellos Missy, la madrastra de Bill, que salió de prepa cuando ellos entraron. Incluso la invitaron a salir, pero lo rechazó. Pasan a casa de Ted por libros para estudiar. Allí se encuentra con su papá, quien es jefe de policía. Está buscando unas llaves que en el futuro serán muy importantes. Le dice a Ted que si no aprueba el examen lo expulsarán de la escuela. Si eso sucede, lo mandará a la academia militar. Y si eso pasa, ellos nunca formarán su banda de rock. Desde el futuro líder, con unos poderes que no explican cómo es que tiene, crea la máquina del tiempo. No, esa no, es una caseta telefónica toda bien chafa, mandando a Rufus 700 años al pasado. En casa de Bill, mientras están estudiando, Missy los interrumpe con bocadillos que preparó para relajarse. En eso llega su papá y para estar más relajados les da unos $, para que vayan a ver si ya puso la marrana. Y ya poniéndolos fuera, él se quedó poniéndola dentro. Ni modo, así pasa. Después, cuando están en el mini super comiendo sopas Maruchan, llega Rufus como caído del cielo, literalmente. Les dice que podrán conocer la historia viajando en el tiempo, lo que el par de tontos no creen ni una palabra. Justo allí llega otra cabina telefónica, son Bill y Ted, para comprobar que es verdad, encontrándose con sus otros yo del futuro. El encuentro crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad. A ver, doctor Brown, aquí no valen sus pinches paradojas. Órale, chingame de aquí. Pues ya, para enseñarles a usar la máquina del tiempo, se los lleva en su primer viaje hacia el año 1805, justo en la invasión de Austria por los franceses, encontrándose a Napoleón Bonaparte, quien al verlos ordena dispararles, pero al muy menso le cae una bomba y lo lanza hacia el vórtice temporal, acompañándolos hacia el futuro. En casa de Ted, Rufus les recuerda que es muy importante pasar el examen de historia y que de ahora en adelante se chingan solos. Se marcha y después les envía a la cabina de regreso. Llevan a Napoleón al cuarto de Ted y es cuando se les ocurre recolectar figuras históricas para que sean ellos mismos quienes presenten el examen de historia. Su segundo viaje es al viejo oeste. Y lo primero que se les ocurre al par de tontos es ir a una cantina a tomar cervezas. Allí conocen a Billy the Kid, quien los obliga a ayudarle a hacer trampa en el póker. Pero los muy tontos se descubren y se arman los manazos. ¡Y los trancazos! ¡Pau, pau! ¡Excelente! De castigo, los mandan a limpiar la mesa y les hacen un doble coco wash. Y para escapar, crean una distracción. ¡Una mujer! Y se llevan con ellos a Billy the Kid. En su tercer viaje llegan a Grecia, al año 410 a.C. Allí encuentran a Sócrates, quien está dando clases de sabiduría. Descubren que ellos mismos son sabios, pues llegan a la conclusión que la única sabiduría consiste en saber que no saben nada.
En el cuarto viaje se van a la Inglaterra del siglo XV. Llegan a un castillo donde ven a dos bellas princesas y los muy calenturientos deciden entrar para llevárselas consigo. Sigilosamente se infiltran, burlando la extrema seguridad del lugar, pero más pronto que tarde son descubiertos debido a diversas trampas mortales e inesperadas que encuentran allí. Un guardia les pide su identificación y ellos con todo gusto se la dan. Una vez ya con las princesas, ellas les dicen que su padre, el rey, las ha obligado a casarse con dos viejos horribles. Bill y Ted las rescatarán y para lucirse deciden salir, como héroes que son, por la puerta grande. Pero los muy torpes son descubiertos y como castigo les cortarán la cabeza. Excellent! Pero en el último momento son rescatados por Billy the Kid y Sócrates. Todos logran escapar por muy poco y se van directo al futuro. Y caen justo frente al futuro líder, a quien saludan con el que será el saludo de paz universal que ellos mismos impusieron en el futuro. En el pasado. ¡Exacto! Be excellent to each other. Party on, dudes! De vuelta en el viaje por el tiempo, llegan a Austria al año 1901, de donde secuestran, piden amablemente a Sigmund Freud los acompañe, y de ahí se van hasta Alemania al año 1810, donde interrumpen un concierto de piano de Beethoven. Y así le dijeron: Beto, ven, vamos a viajar por el tiempo. Y de ahí se fueron a Francia al año 1429, frente a una linda muchacha que rezaba preparándose para ayudar a su pueblo a combatir con una sola espada la injusticia de los tiranos, llamada Mulan. Perdón, Juana de Arco. Sí, a Mulan no la queman viva. Pues total que se la llevan. Y se van a Mongolia al año 1209, donde con un Twinkie llaman la atención de Gengis Khan y se lo llevan. ¡Qué mamada! ¿Cómo con un Twinkie? Qué chingado. No mames. Así hasta yo, güey. ¿Qué no? Y de ahí se van a la Casa Blanca, pero no de la pinche gaviota, no, uno chingón, güey. De donde se llevan a Abraham Lincoln, pidiéndole ayuda para liberar a más esclavos. Sí, esclavos de la escuela. Y de ahí se van a viajar por el tiempo y llegan a la Edad de Piedra, donde se dan cuenta que su cabina se descompuso, por lo que con instrumentos muy tecnológicos deciden repararla. Y esperando que funcione bien, regresan con sus otros yo por segunda vez, que en realidad sería por primera vez para los otros yo. 69, dude! Después de eso se despiden por última vez. Llegan a casa y Bill le presenta a sus nuevos amigos a su madrastra. Después de eso lleva a todos los personajes a conocer el centro comercial, mientras que en el colegio ya han empezado los exámenes de historia. El profesor ve que a Bill y a Ted solo les quedan 2 horas para su presentación, pero ellos compran helados para todos mientras buscan a Napoleón, que se ha dado a la fuga, y fue a parar hasta los toboganes de Waterloo, donde un empleado amablemente le enseña el camino de descenso para que no estorbe en la fila. Y después de un chapuzón, Bill y Ted lo encuentran, y aunque no se quiere ir, se lo llevan aunque haga berrinches. En el centro comercial se han acabado los helados, y Beethoven aprende cómo hacer música con un solo botón. Billy the Kid y Sócrates aprenden a ligar con señoritas, pero llega Sigmund Freud y lo arruina todo. Gengis Khan cambia su viejo bat de béisbol y golpea a una mujer, que es un maniquí. Abraham Lincoln se toma fotografías, pero tiene problemas porque a los presidentes no se les cobra. Juana de Arco pide permiso para hacer aeróbicos. Pero en cuanto Billy the Kid suelta un plomazo en el centro comercial, la policía comienza a capturarlos uno a uno, evitando que hagan más alboroto. El patinaje sobre hielo termina y Beethoven deja de tocar. Ya en la comisaría les dan la bienvenida a toda esta bola de idiotas que dicen ser figuras históricas. En el colegio continúan los reportes orales, pasando uno por uno, agotándose el tiempo de Bill y Ted. Quienes llegan a la comisaría se preguntan cómo sacarlos de la cárcel. Se les ocurre que si tuvieran más tiempo viajarían en la máquina del tiempo y robarían las llaves de su papá, que en un principio estaba buscando, y que las dejarían justo donde están parados. Y voilà, allí están. Ya en la comisaría crean un plan para distraer al papá de Ted. Se les ocurre que en el futuro dejarán una grabadora con su voz para distraerlo, justo en el momento en que están escondidos. Y voilà, suena la grabadora.
abren la celda y uno por uno salen por la ventana, pero aún así son descubiertos. Se les ocurre que en el futuro le dejarán caer un bote de basura y voilà, le cae uno atrapándolo, logrando escapar. Terminó el último estudiante, ya todo acabó, pero Billy the Kid, de la forma más amable posible, exige su atención. Entonces, Bill y Ted explican lo que aprendieron de historia y lo que las figuras históricas aprendieron de California. Sigmund Freud aprendió que la idiotez es culpa del papá de Ted. Gengis Khan aprendió que los Twinkies lo ponen hiperactivo. Juana de Arco implementará los aeróbicos en sus entrenamientos de espadas. Napoleón Bonaparte construirá toboganes en Europa y en alguna otra parte. A Sócrates le gustó la filosofía del consumo de los centros comerciales. Beethoven hizo un concierto él solo, usando sintetizadores. Y Abraham Lincoln da un discurso final muy inspirador. Seamos excelentes unos con otros. Y ¡que siga la fiesta, viejos! Bill y Ted aprueban el examen, salvando su futuro y el destino de la humanidad. Y aunque todos celebran, ellos están muy tristes, pues nada ha cambiado. Siguen sin tener éxito y sin saber tocar. Pero otra vez llega Rufus con las princesas que logró rescatar de los viejos horribles. Les explica que en el futuro ellos cuatro formarán una banda de rock y que gracias a su música el mundo vivirá una paz universal. Y para celebrar todos comienzan a tocar, aunque no sepan lo que hagan. Si te agradó el video, sé excelente y suscríbete. Dale like y comparte para que siga la fiesta, viejo.